La Misquissimi. De Adolfo Costa Durrels 1891-1980. La de la boca dulce. Hizo sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de París. Diplomático de larga carrera, estuvo casi siempre en Europa. Es uno de los grandes escritores bolivianos que ha cultivado con igual éxito la novela, el ensayo, el teatro y el cuento. Escritor bilingüe, manejaba con igual soltura y perfección que el español, el francés, lengua con la cual estaba familiarizado desde su temprana niñez. Son obras difundidas sus publicaciones, La Gentisse de l'Or, Terres Embrasees, Falacia el atardecer, El traje de Arlequín, libro de cuentos escrito en colaboración con Alberto Ostria Gutiérrez, 1921. En este último libro apareció el cuento, La Misquissimi, la de la boca dulce. Su cuentística refleja vivamente el colorido de nuestros paisajes y el sabor de nuestras costumbres que adquieren elevado nivel de dignidad en la excelencia de su estilo. Sitio sin alma, gente sin ángel, tierra sin agua, sol sin calor, Uyuni fue siempre el pueblo más desventurado de Bolivia. En nuestros años mozos, mirado al través de los espejismos del inmenso salar que lo circunda, lo era, por cierto, menos. El clima, el aislamiento, la altura cerca de 4000 metros no lo destinaban, por cierto, a ser capital de una provincia. Cárcel sin murallas transformaba paulatinamente a sus habitantes en cautivos. Por más fervorosa que fuera, toda esperanza se perdía en la oquedad de la llanura. Última valla, infranqueable, la cordillera. Tocadas de zinc acanalado como luciendo sombreros de plata, casuchas pintarrajeadas, se agazapaban a la vera de calles sin rumbo. No brindaban al transeúnte ni hospitalidad, ni sombra, ni amparo. En verdad, Uyuni no era ni un pueblo ni una aldea. Apenas un conglomerado de tierra, de sol. Un esbozo urbano sometido al vaivén de los vientos. Dueños y señores del paisaje, estos salmodiaban, día y noche, el monótono lamento de la puna. Algunas firmas comerciales, en su mayoría europeas o americanas, surtían de mercancías a las minas del vecindario, Huanchaca, toldos, cobrizos, la mesa de plata. Los muchachos, ansiosos, acudían allí en pos de la ocasión propicia para dar de sí. La faena era dura. Empezaba con el sol y, a la noche cerrada, veíanse aún en las oficinas, cabezas inclinadas debajo de la pantalla verdosa de los quinqués. La semana de 60 horas era aceptada por todos, sin esfuerzo. Nadie hablaba de vacaciones. ¿Dónde ir? El mar distaba 2000 kilómetros y Oruro, la ciudad 600. El trabajo, al ocupar las manos, servía de distracción y, para los más sensibles, de consuelo. Señoritos de casa grande, venidos a menos, mestizos de piel verduzca, brotes del terruño, cateadores, contrabandistas, gringos aventureros sin Dios ni ley, dispuestos a jugarse el todo por el todo, formaban un confuso rebaño sin pastor. Ambiciosos, sí, ilusos, tal vez, rebeldes, todos, resignados, ninguno. Uyuni era el gran nivelador. Como las asperezas de la pampa, ocultas por un manto de arena, en su seno desaparecían las diferencias raciales y sociales. Más indiferente que descreída, de escasa cultura, allí solo existía una clase desamparada para quien la corazonada era la única forma plausible del milagro. Poquísimos ancianos, no resistían ni el clima ni el desengaño. Una excepción, don Juan Castilla, fundador del pueblo y su alcalde vitalicio. Según aquel gallego de recio temple, sesentón feo y alegre, minero pertinaz, la suerte obedecía a una regla fundamental, la audacia unida al temor de Dios. Solía añadir confidencialmente, al oído de sus íntimos, castidad y templanza. Como se le quería y se le respetaba, nadie lo tachaba de ridículo ni de chocho. Su longevidad era ejecutoria de prestigio. Y, tal vez, de buena estrella. En medio de aquella brega cotidiana, nosotros, los menores, formábamos un equipo, y a la vez un comando, listo para acometer. Poseíamos un talismán efímero pero certero, nuestros 20 años. Nos ligaba los unos a los otros una extraña solidaridad, la que, frente al banquero, une a los jugadores congregados alrededor de una mesa de baccarat. El banquero se llamaba destino y los jugadores, inexperiencia, prisa, ambición, desprecio del peligro. Una sola incógnita, la suerte. Joaquín Ávila llegó un día, de Cochabamba, para ocupar un puesto de responsabilidad en la aduana nacional.
Su distinción, sus modales suaves, su elegancia y una espontaneidad mal contenida de niño, tanto en el ademán como en la palabra, le conquistaron muy pronto nuestra simpatía. No pasó mucho tiempo sin que se hubiera incorporado del todo a nuestra existencia, es decir, a nuestra lucha. Después de cenar, nos reuníamos en el único hotel del pueblo. Allí, alrededor de una estufa de querosén, charlábamos de mujeres, de política, o de alguna veta metálica hallada en la cordillera, noticia que descubría siempre los colmillos de la envidia. Los films, entonces mudos, no nos entusiasmaban, pues los proyectaban cada sábado en una escuela glacial, inadecuada para apreciar la triste comicidad de Max Linder o de Chaplin. Preferíamos nuestras propias inquietudes y los temas rudos que se debaten a veces a dentelladas. No había tertulia sin alcohol. Poco a poco, a medida que se desgranaban las horas, los rostros parecían incendiarse. Las voces se volvían imperiosas y se cambiaban argumentos como bofetadas. Cada cual quería salir con la suya, es decir, con sus obsesiones, para darles una apariencia de verdad. El chocar de las bolas de un billar vecino o algún tango chirriado por un viejo disco solían mezclarse a aquellas pendencias de cachorros. Afuera, los astros tenían un resplandor tanto más extraordinario cuanto que la temperatura era más baja. El viento afilaba, glacial, sus navajas sobre las mejillas de escasos transeúntes. El menor ruido repercutía indefinidamente en el silencio metálico de la noche. De vez en cuando, a lo lejos, un perro aullaba de frío y el centinela de cuartel, para no dormirse, gritaba: «Alerta». Nunca pude explicarme aquella voz lúgubre. «Alerta». ¿Por qué? ¿Cuál era el peligro que nos acechaba? Tal vez una secreta confabulación de la cordillera y de la pampa para impedir que un emigrante advenedizo, sin pendón ni caldera, pretendiera remedar alguna portentosa hazaña de la conquista. Una vez por semana, acontecimiento que nos congregaba a todos en la estación, pasaba el tren internacional La Paz-Antofagasta. Los pasajeros parecían mirarnos con lástima. Caballeros regordetes, el habano encendido, se paseaban en el andén con mujeres guapas envueltas en pieles perfumadas. Las admirábamos de lejos, en silencio, con un atisbo de concupiscencia. Luego, una campana anunciaba la partida. Al alejarse en la noche translúcida, el pitear de la locomotora parecía decirnos que allá, muy lejos, a la vera del mar, existían puertos de donde zarpaban vapores hacia Europa, a donde viajaban seguramente aquellas mujeres perturbadoras. Escuchábamos el llamado de la vida, muy luego acallado por el viento. Pero una sorda nostalgia, para unos acicate de ambición, para otros motivo de desaliento, nos roía el alma. Había empero en Uyuni un sitio de regocijo regentado por Clotilde Esquivel, chilena vivaracha tildada de espía, el prostíbulo. Bajo su dirección vegetaban allí unas pocas mujerzuelas. Para olvidar lo siniestro del pueblo, entre tangos y bostezos, hacían el recuento mental de sus ahorros, con miras a una evasión que nunca se realizaría. No las visitábamos nunca. El ingreso era prohibido a los menores de edad. Por otra parte, punto capital, la casa no daba crédito. Todo era al contado, las copas y el amor. Muy de tarde en tarde, se nos convidaba con sigilo, como a niños para el árbol de Navidad, a jugar lota. La clota se mostraba bondadosa. Sus tertulias parecían tener pretensiones burguesas. La Rosa Pinto, una de las veteranas, ya cuarentona, instalada en un sillón, como una matrona romana, cantaba los números con cierto retintín. Las mujeres miraban con desdén a los mozalbetes incautos y pobretones. Cuando el reloj daba las 10, la clota se ponía de pie y ordenaba: «Ahora niños, a casita. Tenemos anunciada la visita de gente importante». Cabizbajos, temerosos de la soledad, regresábamos al hotel, mientras que algún compañero aficionado a las juergas baratas desaparecía en las sombras de la calle del peligro. Joaquín Ávila era uno de los ellos. Gustaba de fiestas populares donde podía cantar coplas de su tierra. Algunas cholitas del barrio, aficionadas al baile y a todo lo que el baile entraña, se dejaban seducir por esa voz que, al ritmo de la guitarra, parecía acariciarlas. Yoaco, así se le llamaba ya con cariño, varió sus conquistas, sin perder, empero, su albedrío. Cuando el cansancio nos echaba fuera de las tienduchas malolientes donde se había bailado, entre palmoteos y bromas, en una promiscuidad casi animal, con mujeres ebrias, ahí estaba el luminoso amanecer para redimirnos. Era la hora del recuerdo, del pesar y del arrepentimiento.
Yoako me hablaba de Cochabamba, de sus hermanas y de una quinta solariega donde había nacido. Con detalles ingenuos me pintaba la campiña, cala, queruqueru, rincones agrestes envueltos en la modorra provinciana tan propicia a una falsa noción de la felicidad. El pasado era su obsesión. Es por ello, tal vez, que Yoako buscaba en vano en aquellos amoríos pasajeros, estimulados por su guitarra, el fugaz fantasma de su propia adolescencia. Perseguidos por los ecos de la jarana, caminábamos muy deprisa para no ser vencidos por el frío. Las estrellas, más rutilantes que nunca, parpadeaban al ser sorprendidas por el alba. Callábamos bruscamente, pues el silencio del pueblo en el que se hundían nuestras almas, como nuestros pasos en el polvo callejero, ensanchaba más allá del horizonte nuestra vergüenza y nuestra soledad. Cierta vez, a la salida de la oficina de correos, Yoako, que había acudido en pos de la carta familiar semanal, me habló de una muchacha que él amaba y de un vago proyecto nupcial. Para poder casarme con ella, salí en busca de trabajo, pues sus padres pusieron reparos por carecer yo de fortuna. Quiero ganar dinero para retornar a Cochabamba con la frente alta y pedir su mano. Me ha prometido esperar, tengo fe en ella. Pero ha pasado ya cerca de un año y lo poco que gano, lo gasto. ¿Qué hacer? Ganar más y gastar menos, repuse con dogmática ligereza. Es fácil decir eso, pero aquí en Uyuni la realidad es otra, repuso Yoako con voz sorda. Tal vez enfrentaba ya una tremenda contradicción. La llanura y el viento confirmaban el ansia juvenil de libertad. La carta, aún no abierta, avaloraba la noción del hogar. El primer asomo de su destino, la noche siguiente lo encontré bebiendo de nuevo en el hotel con desconocidos. Un sábado, víspera de Navidad, Yoako me convidó a la casa de una cholita recién llegada de Pulacayo. Se llamaba Claudina, más conocida por el apodo de la Miski, Simi, la de la boca dulce. El retrato que me hicieron de ella, y que yo había considerado lisonjero, era inferior al original. Tez rosada, grandes ojos negros de mirada inteligente y escudriñadora, mentón voluntarioso y cuerpo flexible que, al caminar, daba a las caderas cierto voluptuoso donaire. Mas, lo que dominaba todo el conjunto, era la boca. Sensual, carnosa, de un rojo violento, sabía manejar con calculado acierto la sonrisa o el mohín. Boca roja, sin más colorete que el de una sangre ardiente, tan rica de glóbulos como de hechizos. Ora apretujada como un fruncido carmesí, ora entreabierta como un reventón de granada, esa boca brindaba su carne cual satánica fruta, a tal punto que los propios dientes parecían devorarla, ajando con perverso deleite la seda de los labios. Entonces producíase un fenómeno singular, todo el rostro se animaba, se ensanchaba el óvalo de las mejillas, teñidas por cierto rubor y los ojos, como avergonzados, cerraban poco a poco sus párpados. En el pecho de los hombres se encendían entonces hogueras secretas. Cuantos habían ya dado oídos a aquel silencioso llamado de la Miski, Simi. Su edad, alrededor de los 30 años. Aquella noche bailó con soltura y, a la vez, con gravedad, en la clásica media vuelta del bailecito imprimía a su pollera, de terciopelo verde, surcada de 1000 pliegues, un girar de campana echada a vuelo. Pocos movimientos excitan tanto la imaginación. La Miski, Simi, con intuición felina, lo presentía, poniendo en su poder seductor la misma confianza que las gitanas en sus sortilegios. Alguien contó que había arruinado a un alto empleado de la compañía Huanchaca. Bastó aquel detalle para darle una aureola de mujer fatal. Yoako a su vez sobresalió. Al baile cautivador opuso su voz, a ratos aterciopelada como expresando un ruego, a ratos grave como una queja, salida del fondo del alma, cantó la copla de su destino, te quiero como el polvo del camino cuando lo pisas. Nos marchamos al amanecer. Para llamarnos a la realidad, el viento era helado y sabía a sal. Las cordilleras se destacaban aún sombrías sobre el fondo apenas rosado del cielo. Alguien preguntó a Yoako. ¿Y tu guitarra? La he dejado olvidada donde la Miski, Simi. Olvido. ¿De veras? Sí, olvido. Seguimos caminando en silencio. Luego, como si soñara en alta voz, Yoako murmuró. ¡Qué mujer! Da miedo. Nadie lo contradijo. Desde aquella noche quedó sellada la suerte de Joaquín Ávila. Volvió un día en busca de su guitarra a la casita de tejas pardas donde la Miski, Simi preparaba, según decían, sus maleficios.
Poco dispuesta a favores transitorios, tal vez seducida por la apostura de nuestro compañero, aceptó su amor, tomando al pie de la letra la imprudente copla: te quiero como el polvo del camino, cuando lo pisas. Necesitaba ella un hombre y a la vez, un respaldo. Yoako fue ese hombre, pero nunca, ese respaldo. Dejó de hablar de Cochabamba y de la novia. Su nostalgia se trocó en traición. Había bebido el olvido en los labios de la Miski, Simi. Algún tiempo después supimos que vivían bajo el mismo techo. Y así empezó el concubinato, el encholamiento con su séquito de bastardos y de cobardías cotidianas. Para ello, quizás Yoako hubiera podido aducir razones que lo absolvieran. ¿Qué puede un joven de 20 años, en un rincón perdido de la cordillera, sin familia, rodeado de otros seres igualmente amenazados? Cuando hace frío y se está triste, ¿qué hace un corazón suelto, sin compañero? En las luengas noches de invierno, azotadas por el viento, ¿acaso el más miserable no anhela, para hacer frente a la soledad, ternura y lecho tibio, aunque sea de fango? En las minas, en los poblachos perdidos del altiplano, todos se inclinan ante esta ley inexorable: juntarse, hermanar una pena, brindándose recíproco olvido. Nadie se sorprende ni se escandaliza. Mas, entre el alcohol y la chola, las voluntades zozobran, los caracteres se envilecen y los cuerpos se destruyen. Pasaron los meses. Yoako se mostraba de más en más retraído, apenas si se dejaba ver de vez en cuando y ya sabíamos dónde encontrarlo. Bastaba pasar por la calle del peligro, un domingo o un lunes, para escuchar su voz grave, repitiendo las canciones con que había conquistado el corazón vacante de la Miski, Simi. Aunque escasamente sabía leer y escribir, esta poseía una personalidad extraordinaria. Su viveza natural, astucia e intuición, le daba marcada superioridad sobre los demás. Pertenecía a la raza de las grandes cortesanas. Tal vez, sin quererlo, jugaba con los hombres como aquellas otrora, con las perlas de sus collares. La lenta soldadura de la costumbre hizo que Yoako se identificara con ella por un extraño mimetismo, fruto de una pasión carnal exacerbada por libaciones nocturnas. Identificó su naturaleza con la de su compañera. En el primer roce, la Miski, Simi le había transmitido su veneno, imponiéndole, a la vez, su ley. Arte femenino de la boca que ora se ofrece y ora rehuye. Fintas del beso que no es beso, artimañas de la sonrisa o del mohín que acompañan palabras lisonjeras con que se reduce a un espíritu débil ya vencido. Con qué cautelosa y calculada oportunidad, aquella gata sabía arquear el lomo bajo la caricia del muchacho incauto dispuesto de antemano a todos los abandonos. La Miski, Simi, se mostraba cada día más bella y más elegante, vale decir, más segura de sí. En los días de fiesta, lucía suntuosos atavíes, polleras de terciopelo, mantones de Manila que le hubieran envidiado las gitanillas de Triana. Mas, tanto lujo no pudo pasar inadvertido. Menudearon las murmuraciones, bruscamente confirmadas un día por la aparición de enormes perlas, dos inverosímiles gotas de luz, que no se desprendieron más de los lóbulos de la Miski, Simi. Una mala lengua insinuó el nombre de un contrabandista notorio que fomentaba la caza prohibida de la chinchilla en la frontera con Chile. Otro aseguró que se trataba de un ingeniero francés que había bajado de Pulacayo, y quien, una noche de invierno, enloquecido por ella, forzó las puertas de la Miski, Simi, pistola en mano. Chismes, tal vez exagerados, que la maledicencia popular tejía y destejía, en su afán de hallar una explicación al rumboso destino de aquella mujer de linda boca. Mientras tanto, por singular contraste, Yoako, tan acicalado antes en el vestir, llevaba de ordinario el traje manchado, el cuello dudoso, la corbata raída. Dejaba de afeitarse con frecuencia, profundas amibas marcaban las comisuras de sus labios dándole un aire displicente y triste. Su rostro, marchito, llevaba una máscara de ceniza. Sus ojos, al perder su brillo juvenil, aparecían siempre irritados por las continuas trasnochadas, la bebida, tal vez las lágrimas. Noches de alegría desmentida por los alaridos del viento, noches de perdición en que el alma y el cuerpo van a la deriva, en busca de un olvido que no es olvido. Yoako acabó por ocultarse a sus amigos. Algún tiempo después supimos que había sido destituido de su puesto. Se habló de que se le iba a seguir juicio por prevaricato. Nadie pareció sorprenderse y más de uno murmuró, tenía que ser así. El escándalo nos llenó de tristeza.
Como alguien insinuara que Yoako podía ser arrestado de un momento a otro, resolvimos que yo fuera a interceder por él ante el administrador de la aduana, su jefe inmediato. Conocía a don Pacífico Dallens, hombre afable e inteligente, ante quien me proponía explicar y analizar, para disculparlo, el drama de mi compañero. A la mañana siguiente, con gran sorpresa mía, encontré a la Miski Simi caminando por la plazuela de la aduana. Vestía una pollera rosada y, cosa que me extrañó, un mantón de espumilla negra, al parecer símbolo de algún oculto duelo. Siempre guapa, sus facciones se mostraban ligeramente alteradas y, alrededor de sus ojos, el asomo de ciertas ojeras parecía anunciar un precoz otoño. Al verme sonrió. Con la sonrisa desaparecieron esas pequeñas nubes que empañaron un instante la arrogancia de su juventud. Le pregunté por Yoako. «Ya debe usted saber que ha perdido su puesto», me dijo ella, bajando los ojos. «Tenía que suceder. Tanto le dije que se fuera a su tierra. No ha querido. Dice que no puede dejarme». «Disparates. Que se vaya. Yo me basto sola con mi negocio, para vestir y alimentar a los chicos». «¿Qué negocio es ese?», pregunté, mientras veía mecerse sus zarcillos, las famosas perlas que me parecieron más albas, en contraste con su tez morena. «Vendo licor y cigarrillos, vendo también empanadas. Como ustedes ya no vienen a visitarme, ignoran el sabor que tienen. Así como su éxito. No doy abasto al pedido». Al escuchar aquella voz insinuante, disfrazada por el afán del lucro, reconstituí mentalmente la caída de mi amigo en el abismo abierto por aquellos labios malditos. Imaginé el despertar cada mañana más amargo, el alma y la carne tristes, luego, los celos de Yoako, no podía yo suponer ninguna complacencia de su parte, y las mentiras de la Miski Simi, las injurias, las disputas, tal vez los puñetazos. Pobre Yoako, poco a poco relegado al papel de animador de juergas y cantor profesional, para aguijonear con su guitarra la lujuria de forasteros, tan solo deseosos de saborear aquella boca célebre en el pueblo. Que se vaya a su tierra. Pobre amor tan mal pagado, que entre sorbos de alcohol creyó escamotear la realidad de la vida con el sortilegio de unas pocas canciones. Miré a la Miski Simi. Como si hubiera adivinado todo lo que pensaba de ella, me clavó los ojos con dureza. Los signos del fatal desgaste reaparecieron sobre su rostro y su boca se frunció en un mohín desdeñoso. Me despedí de inmediato. No quise que aquellos oídos, solo abiertos a la lisonja, escucharan mis reproches. Don Pacífico Dallens era un hombre joven aún, pequeño, regordete, de escaso bigote, pero de inteligencia clara. Dos ojillos vivarachos en un rostro trigueño impregnaban su acogida de cierta luminosidad cordial. Cuando le expuse el objeto de mi visita, una repentina gravedad obscureció su mirada. Me refirió la serie de errores cometidos por Yoako. Recibí ciertas denuncias, las eché al canasto. Más tarde, menudearon, me daban datos concretos por cierto inquietantes. Llamé a Ávila y le pedí explicaciones. Negó. Acepté sus protestas, insinuando empero que la voz pública señalaba a la Miski Simi como a su cómplice. Me contestó con visible embarazo que tenía varios hijos. El desgraciado se desplomaba a ojos vista. No me atreví a preguntarle más. Me dio lástima, le perdoné sus faltas y me prometió enmendarse. Pocos meses después incurrió en nuevas indelicadezas al recibir coimas de comerciantes interesados en obtener aforos complacientes. Ávila ha percibido, en estos últimos tiempos, mucho dinero, mucho. Codiciosa, insaciable, la Miski Simi lo ha empujado por la fatal pendiente. Hoy, ha tenido la osadía de venir a interceder por él pretendiendo que todo era calumnia. La he echado de mi oficina, diciéndole que le desconocía todo derecho para hablar en nombre de Ávila. Se marchó, un tanto descontenta que sus hechizos y su astucia hubieran perdido todo poder. Don Pacífico terminó asegurándome que Yoako, definitivamente apartado de su puesto, no sería enjuiciado. Corramos un velo sobre la fatalidad de su mala suerte, añadió. Comprendo su drama. Lo hago también por algo que usted ignora. Ávila pertenece a la familia del Marqués de Echalar, fundador de la ciudad de Antioquía, en el Virreinato de Santa Fe. Uno de sus descendientes vino al Alto Perú con el Libertador. Murió en la batalla de Junín. Un héroe.
Esta revelación, a la que de inmediato no di particular importancia, me hizo medir más tarde lo terrible de una vida que desde muy alto iba rodando, de tumbo en tumbo, al abismo. Meses después, debido a los vaivenes de la vida, hallábame en vísperas de abandonar Uyuni, tal vez para siempre. Enterado de mi próxima partida, Yoako vino a verme, parecía enfermo. Tenía los ojos hinchados y la tez cobriza. Los pómulos estaban veteados de venillas moradas. Tosía y expectoraba. Solo llevaba un pañuelo de seda al cuello. Ya no era, por cierto, el muchacho que llegara un día, de Cochabamba. Sé que te marchas, me dijo. Que te vaya bien, Claudina te manda saludos. Como yo eludiera hablar de la Miski, Simi, Yoako añadió. La Claudina sabe que no la quieres. No la culpes de nada. Tengo mala suerte, eso es todo. He escrito a mis padres para que me busquen un puesto en el Beni. Allí espero hallar empleo. Entonces me sería fácil mandar a Claudina lo que necesite. Tal vez vendría a reunirse conmigo, trayéndome a los chicos. Lo noté vacilante, escurridizo, forjando pretextos para disculpar a la que se había adueñado de su alma, para envilecerla. Caminamos un rato sin hablar, evitando grandes charcos. Era una mañana de verano enjuagada por la lluvia de la víspera, las casas tenían colores más vivos y el viento, cosa rara, había bajado su diapasón a la sordina de una brisa leve. Rebaños de llamas cargadas de metal pasaban lentamente. Una que otra carreta salía de la estación del ferrocarril en medio de una algazara de cascabeles. Alcanzábamos a oír las palabrotas de los capataces, acompañadas de latigazos como si castigaran a la suerte, a la perra suerte de Yoako. Este, al parecer, coreándolos, lanzó, una vez más, sus denuestos, aludió a su salida de la aduana, según él, por la culpa de Dalens, quien, rechazado por ella, nunca pudo ser amante de la Miski, Simi. Luego me confesó que su situación era precaria y que carecía de lo más indispensable, acabando por pedirme 100 pesos prestados. Un apuro del momento, añadió. Te los devolveré en Oruro, donde estaré el mes próximo. Del fondo de una tienda con banderita roja salía el sonido de una quena. Estábamos en febrero, el carnaval se avecinaba, y esa música indígena, de solo 5 notas, árida como el desierto, parecía anunciar, con tristeza, el loco regocijo del mañana. Carnaval del altiplano, en las minas, en los villorios, en los caseríos perdidos detrás de alguna loma. Reventazón ritual, desquite de acumuladas miserias. Carnaval boliviano, mezcla de lujuria y de desesperación, afán de aturdirse, necesidad de olvidar, confiando a una máscara de cartón, la triste dualidad del rostro humano. Las ruedas pasan, multicolores. Las quenas se quejan, desgarradoras. Cuando los músicos se cansan, es el viento quien las toca. Las copas pasan de mano en torno a alguna linda hembra ataviada con el sudor de todo un año, del mismo macho. Comprendí por qué Yoako me había pedido dinero. Se lo di, lo cogió con ademán incierto, desviando la mirada. Al despedirse, me dijo entre dientes. Al saber Claudina que este dinero procede de ti, se sentirá muy contenta. Te aprecia tanto. Hizo una nueva pausa y agregó. Deberías ir a despedirte de ella. La culpa solo es mía. Oyes, mía la culpa, mía. Soy un sinvergüenza, un haragán. Finalmente, Yoako se marchó. Lo vi alejarse con pena, bajo el peso de la culpabilidad que pretendía asumir, para disculpar a quien debía, como en el lecho, compartirla con él. La quena seguía musitando su melopea, siempre en tono menor. La temperatura, aunque fresca, era agradable. El sol resplandecía, y su calor y su oro, dispensados con profusión, apenas disfrazaban la trágica realidad de un amor muerto. Y, de un confín al otro confín de la llanura, testigos indiferentes del vivir y del morir, preñados de metal, preñados de leyendas, alzábanse los Andes. Transcurrieron algunos años. Una vez, en pleno invierno, tuve que viajar a la costa del Pacífico. El tren internacional llegaba a Uyuni a hora incómoda. A la molicie del coche, cama, preferí la madrugada. Necesitaba sentir por última vez, sobre mi rostro, la careta de hielo con que el altiplano había moldeado mis facciones de adolescente, para templar más tarde, mi alma de hombre. Vanagloria secreta de quien, arañando en aquel páramo, pudo arrancar a la desgracia, su indulto. En vez del melancólico espectador de antaño, era yo el privilegiado que tanto envidiábamos otrora. Aunque era noche cerrada, se adivinaba el cercano clarear del amanecer.
Poca gente en el andén, fuera del acostumbrado enjambre de indígenas y de cholas. Desconocidos que llegaban o que se iban pasaban tiritando. Los brazos cargados de paquetes, sus ilusiones o sus culpas. Un nudo en la garganta, buscaba yo en aquel ambiente aún lóbrego, el rastro de los años idos. De repente sentí un abrazo y sobre la cara, un tufo de alcohol. Sorprendido, tardé en reconocer a Yoako. Un andrajo humano. Profundas arrugas surcaban su piel. Las mejillas hundidas y la boca desdentada me sonreían con tristeza. Un gabán desteñido le cubría las espaldas. Su camisa estaba hecha jirones. Tenía el ademán incierto y la actitud esquiva del que teme un desaire. Lo acogí con cierto calor, como se acoge al compañero de un largo viaje perdido de vista. En pocas palabras, a menudo ensordecidas por la carraspera del fumador, se refirió a su miserable existencia, a sus proyectos siempre esfumados y a sus caídas de empleo en empleo, cada día más subalternos. Estaba tan contento en la casa Ivanovich. Pero quebró, dijo en voz baja. Trabajo ahora en la policía. Gano apenas para comer. La vida, tal vez lo ignoras, ha encarecido muchísimo. Calló. Advertí que un imperceptible temblor le sacudía las manos. Entre el pulgar y el índice, teñidos de nicotina, un pucho de cigarro acababa de consumirse. Le iba a brindar una ayuda cuando, con gran esfuerzo, Yoako añadió. Tal vez no lo sepas, la Claudina se fue. Te dejó. Tuvimos desavenencias de poca monta. En un rato de mal humor, se marchó y no volvió nunca más. Yo tuve la culpa de todo. Yo tuve la culpa. ¡Qué mujer! ¿Te acuerdas? Estupenda. En cuanto a los chicos, parece que se murieron uno tras otro. Más vale así. Arreciaron las ráfagas. Yoako pareció tambalear. Extendí la mano hacia él. El rostro encendido me rechazó con rudeza. Temí un ataque de apoplejía. ¿A quién pedir socorro? Pasaban a menudo empleados del ferrocarril o de la aduana, un farol colgado al puño. Miraban a Yoako y se alzaban de hombros. Nadie se detenía, nadie se apiadaba. ¿A quién llamar? Impetré con una mirada el auxilio de los Andes. Vigilantes de nuestra juventud. Inútil. Mi angustia se estrelló contra una inmensa valla de piedra. No hablemos del cielo desestrellado, me pareció vacío. El viento que agitaba otrora hasta deshilacharlas, las banderitas de la calle del peligro, estaba empeñado, ahora en arrancar a la tierra, torbellinos de polvo, sin que la tierra se inmutara. La soledad de Uyuni era total. Como si Ávila hubiera oído mis repetidos llamados, se irguió y exclamó. Nada te pido, nada, y a nadie. Luego, el descendiente del marqués de Echalar, al recuperar por un instante la altivez de su estirpe, me dio la espalda y se marchó. Te quiero como el polvo del camino cuando lo pisas. Todo destino telúrico es trágico. Es por ello que, ya amortajado, el viento se llevó a Joaquín Ávila. Para siempre. Fin.